noche, por la gracia del Señor, unidos en las misiones, unidos en las misiones. ¿Qué dice el libro de Hechos de los Apóstoles, que registra el movimiento de la primera iglesia cristiana, si esto es así o no es así? Capítulo 2:43, la vida de los primeros cristianos. La escritura manifiesta: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Unidos en las misiones. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra bendita y eterna. Palabra, Señor, que conforta nuestra alma, que alimenta, Señor Jesús, nuestro espíritu con fuerza, con vigor, Señor. Palabra santa, Señor, que produce bendición en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que llegues profundamente a nuestro ser con la palabra tuya, enseñándonos a cumplir tu misión. En el nombre de Jesús, amén. Tengan la amabilidad, están cómodos. Un saludo cordial a través de las redes también a nuestros hermanos que están sintonizando esta señal y siendo parte también de este culto. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo por su palabra eterna, palabra que en el libro de los Hechos de los Apóstoles está el registro de los actos de fe de la iglesia cristiana del primer siglo. Y aquí nos enseña que la vida de los primeros cristianos es una vida direccionada por el poder del Espíritu Santo. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles, para contemplar tanta magnitud del poder de Dios, es porque hombres y mujeres que abrazaron la fe de Cristo Jesús se soltaron en las manos de Dios para dejarse direccionar del Espíritu Santo de Él, y miraron grandes maravillas de parte del Señor. Sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El temor que produce Dios no es un temor de terror. El temor con Dios es respeto, obediencia. Cuando hombres y mujeres que abrazamos la fe de Cristo mantenemos temor por las cosas de Dios, o sea, respeto, consideración a la palabra del Señor, es uno de los detalles característicos de un cristiano que tiene fe en Jesucristo y que va creciendo y desarrollando de acuerdo a lo que el Señor quiere. Aquella mujer, dama cristiana, que mantiene temor delante de la presencia de Dios, guarda entonces la palabra de Dios con mucho respeto y con mucha consideración. Lo contrario a la falta de temor a Dios es la desobediencia a su palabra. El que me importismo a la palabra de Dios hace que se separe del camino del Señor, de su evangelio, de su iglesia como comunidad de fe. Entonces, para tener un desarrollo en las misiones, para cumplir las misiones, para estar juntos en las misiones, una de las características primordiales es mantener temor a Dios. Cuando uno tiene temor a Dios, mantiene fidelidad al Señor. Pero cuando ya no tiene temor a Dios, ya no le interesa lo que dice la palabra de Dios, hace lo que dicen sus pensamientos
y ya no mantiene temor de Dios, también entonces sus pasos no se afirman en el camino del Señor. Dios nos ayude a mantener siempre el temor a Dios, el respeto a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Bendito sea su santo nombre. Ese temor, ese respeto nos hace obedecer la palabra, nos hace depender de Él. Ese temor a Dios nos hace mantener nuestra voluntad sumisa a la voluntad de Dios. O sea, es Él el que ordena nuestros pasos y nuestras vidas. Son palabras técnicas cristianas que aparecen como si Dios lo permite, si Dios lo quiere. Ese si Dios lo permite y Dios lo quiere denota que tiene temor de Dios. Por ese temor de Dios la evangelización se expande, porque aquellos que amamos, respetamos a Dios y mantenemos temor a Dios, sembramos en el corazón de a quienes le compartimos la palabra esa misma reverencia, esa reverencia a las cosas de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, son el gobierno de la primera iglesia, es el gobierno de apóstoles. Dice que todas las cosas estaban puestas a los pies de los apóstoles. Es una palabra en alegoría que indica el gobierno de los hermanos apóstoles. Ellos estaban encaminados a establecer el fundamento en Cristo Jesús. Ellos eran los que direccionaban a la iglesia cristiana de aquellos días. ¿Quién les dispuso ese gobierno? El mismo Señor Jesucristo. Primero, antes de ser apóstoles, se llamaron discípulos. Discípulo es el que aprende del maestro, pero luego que pasaron 3 años y medio, el Señor los llamó apóstoles, que son maestros que establecen el fundamento. Ya como maestros estaban para direccionar la vida de los primeros creyentes, y los creyentes los respetaban porque sabían que un apóstol era alguien que el Señor mismo lo había llamado. Él lo formó y Él lo envió. Eso hace un apóstolos, que quiere decir un apóstol. Un apóstol no es el que se designe él mismo por ser apóstol. No, señor. Para ser apóstol dentro de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, tenían como características a seguir requisitos establecidos que decían: el Señor mismo te llamó a ti, y si lo había llamado, era un primer requisito. Con el Señor fuiste tú formado, Él te enseñó y te formó. Sí, Señor, segundo requisito que se cumple. Y para ser apóstol, Él te envió, y si la respuesta era acertado, sí, entonces eres apóstol. El que caminó con Cristo porque Él lo llamó, porque lo formó y porque lo envió. Así se cumple la misión. Dele la gloria al eterno Señor Jesucristo. Santo es su nombre. En la actualidad, algunos quieren llamarse apóstoles porque ellos mismos se llaman, ellos mismos se nombran. Lo peor de todo es que cuando se le pregunta ¿dónde está la congregación que fundaste?, no tienen una congregación fundada. Para ser apóstoles, también la característica emblemática de un apóstol es quién está siguiendo su enseñanza. ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde está la congregación que se ha levantado? Los que siguen la enseñanza de Jesucristo y permanecen firmes. Eso hace el ministerio del apóstol. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando dice aquí muchas maravillas y señales, las señales siguen a su iglesia. Cuando usted sea administrado o formado por un predicador, por un pastor, tiene que mirar las señales que siguen a esa predicación. Se enseña la palabra
y el Señor respalda su palabra. Dele la gloria al Señor de los cielos. Hay bendición en la predicación de la palabra genuina y verdadera. Dios respalda a sus hijos. Dios respalda su iglesia. La iglesia no va en busca de las señales. A la iglesia le siguen las señales por predicar su palabra gloriosa. Eso afirma la vida de un creyente. Amén. Porque si alguien comienza a buscar señales y a seguir señales, entonces le van a decir: acá está el Cristo, y va corriendo para allá. Acá se levantó un apóstol y se va para allá. Por acá también se canta y se entona y parte para allá y se va. No, Señor, la iglesia sabemos en quién hemos creído. La base fundamental de la iglesia apostólica del nombre de Jesús está en la roca que es Cristo. Somos fundamentados en la enseñanza de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Qué bueno es como creyentes, hermanos, depender del Dios eterno. Qué bueno es aprender a estar convencidos que estamos firmes en la roca que es Jesucristo. No podemos ser de aquellos creyentes que divagan de un lado para otro. Y también, como la palabra del Señor enseña en el libro de Santiago, que estamos con dudas y que en unas veces están afirmados y en otras veces ya no lo están. Por favor, la palabra de Dios determina que el creyente que abraza la fe de Cristo Jesús tiene que mantenerse y en permanencia en la roca que no se mueve, que es Cristo Jesús. El creyente que abraza la fe de Cristo no abraza por emoción solamente la fe, por las circunstancias que está pasando. El Cristo que predicamos no es un Cristo que solo se lo abraza en los momentos de las necesidades más apremiantes, la enfermedad, la escasez, el hambre, los problemas, las situaciones. Entonces buscamos el rostro de Cristo y decimos: estoy buscando a Dios y estoy afirmándome en el Señor. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que siempre debemos permanecer en Cristo Jesús en todo tiempo. Cuando estamos contentos y alegres, estamos firmes en Cristo Jesús, y cuando estamos en problemas y en dificultades, seguimos firmes en el Dios eterno. El tiempo va pasando desde el momento que abrazamos la fe y nos mantenemos firmes. Dice que se predique este evangelio por todo el mundo. Las señales siguen a la predicación de la palabra, y entonces vendrá el fin, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dele la gloria al Señor de los cielos. No se mantenga perseverando por espacio de días, de semanas o de meses, y se mantienen firmes y fieles y se los ve bonito creciendo en las cosas de Dios. Pero la Biblia enseña con la parábola del sembrador. Salió a sembrar, como la semilla cae a la orilla del camino, y vienen las aves y se llevan la semilla que estaba buscando caer en tierra y producir una planta y dar su fruto. Así es cuando la semilla de la palabra de Dios en el corazón de los hombres está a la orilla, está allí en el camino. El enemigo viene y se roba la bendición. ¿A cuántos creyentes el enemigo les va robando las bendiciones y no les hace ni sentir, y los va dejando aislados, los va dejando enredados? La parábola del sembrador sigue diciendo que otra semilla cayó entre espinos y los espinos ahogaron a esa palabra. Muchos creyentes se sienten ahogados por las diferentes circunstancias de la vida, problemas, enfermedades, angustias, acusaciones, murmuraciones. Dicen: ya no puedo más, y dejan el evangelio y el enemigo les roba. Pero hay poder en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Otra semilla cae
cae en algo que parece que fuera tierra, pero cuando la plantita quiere tomarse las profundidades de la tierra, se da cuenta que tiene roca, que era un poco de polvo, y está la piedra, y no puede germinar allí. Así es la palabra que cae en el corazón de un hombre que quiere buscar ahondar en aquel hombre, en aquella mujer, pero se encuentra que su corazón se volvió como una roca, insensible a la palabra. No ora, no ayuna, no busca el rostro de Dios, no encuentra esa negada vocación con Dios. Piensa que el evangelio se le volvió cotidiano y rutinario nada más, y esto no es así. Esto hay que permitir que la palabra no se quede en esos espacios, sino que llegue al corazón. Y dice la parábola que la palabra de Dios cayó en buena tierra, y en buena tierra dio el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esta es la palabra que llegó al corazón, y que aquí estamos los que afirmamos que vamos perseverando hasta el fin, y que nos unimos en las misiones para llevar la palabra a otras vidas que no las conocen, porque sabemos las maquinaciones del enemigo que tiene para destruir la vida de los hombres. Sabemos que él no se cansa, que anda vagando por el mundo buscando a quien hacer caer y robarle la bendición. Hay creyentes que están cayendo en la tibieza espiritual, en la frialdad espiritual. Hay creyentes que se ponen a acusar y a mirar a todos y a dar criterios de ellos, y cada vez en vez de consagrarse se van retrocediendo, porque comienzan a buscar excusas en las debilidades de los otros y ven los errores de otros, y no se van dando cuenta que se están yendo hacia atrás. Pero cuando somos de los creyentes que queremos permanecer en la fe, sabemos que no podemos quitar nuestra mirada de Cristo Jesús, de Cristo Jesús. De Él nos revestimos. Nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, y aunque vengan las cantidades de problemas y dificultades, seguimos firmes en el Dios eterno, en el Dios eterno. Bendito sea su nombre. El enemigo busca hacerte salir del camino, acusándote, poniéndote comparaciones, colocándote una evaluación y diciendo: mira, si aquel que dice que es mayor que tú, mira qué mal ejemplo te da. Mírale a aquella hermana que dice ser hermana, mira cómo vive y cómo está haciendo. Y muchos dicen: sí, si ellos hacen eso, entonces yo también lo puedo hacer. Queridos hermanos, queridas hermanas, tenemos que estar puesto la mirada en Cristo Jesús. Si otros se quieren detener y no quieren caminar, es problema de ellos, pero nosotros debemos seguir continuando, afirmando nuestra fe en Cristo Jesús nuestro Señor, porque es una bendición estar en el camino del evangelio del Señor Jesucristo. Dele aplausos con el alma al Señor, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Algunos piensan que el evangelio se vuelve ya independiente y solos. Dicen: con tanto problema y tanta dificultad, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no quiero ir al templo, yo voy a leer solo la Biblia, yo la voy a interpretar solo, yo voy a ser un cristiano solo. Mejor voy a buscar una iglesia digital y que alguien a través de las redes elijo como mi pastor o congregación. Hay que enseñarle que la iglesia, hermanos, es una comunidad de creyentes en diferentes situaciones, dificultades, problemas y todo. Sí, es la realidad. Porque la iglesia no es el cielo, la iglesia es la comunidad de creyentes de la misma fe. Somos mortales con diferentes situaciones marcadas de debilidades, pero aquí el perfecto, el absolutamente glorioso, quien no tiene pecado, se llama Jesucristo de Nazaret, nuestro Padre Celestial, y su Espíritu Santo le concede a la iglesia para que cumpla la misión, pero que lo haga unidos en la misión.
El Señor no viene por una vida independiente y sola. Él viene por su iglesia. Dele la gloria al Señor. Lo estamos esperando. Él viene por su iglesia. Él no viene por un hombre o una mujer independientes que diga yo soy iglesia, pero cuando el Señor pregunte ¿y dónde están tus hermanos? ¿Dónde están? Va a salir con alguna situación criterial diciendo no, es que ellos tenían muchas dificultades, muchos problemas, me hacían difícil la vida, por eso determiné estar solo y sola. No, Señor, hay que estar en la iglesia del Señor. Todos los que habían creído estaban juntos. Estaban juntos. Es difícil estar juntos cuando tenemos criterios diferentes. Es difícil estar juntos cuando somos de etnias diferentes. Es difícil estar juntos cuando somos de familias, de contextos socioculturales, económicos diferentes. Pero la Biblia dice que hay que estar juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen aceite que desciende sobre la vida de Aarón. Quiere decir que el aceite de la unción está sobre aquella iglesia que estamos juntos. Dele la gloria al Señor. Todos los que habían creído estaban juntos, unidos en las misiones, y tenían en común todas las cosas. Cuando usted lee el verso 45, allí hay un verso que en la historia está allí. ¿Por qué? Y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Hermanos, el precio que hay que pagar por seguir a Cristo muchas veces es demasiado alto en la vida de las familias. ¿Cuántos de vosotros por abrazar la Biblia, a Cristo en su corazón, el aceptar el Evangelio, han sido rechazados? ¿Cuántos han sido tomados de vosotros y negados por sus padres, por sus hermanos, por sus amigos, por aquellos de la empresa, del trabajo? Te hiciste evangélico, ya no eres mi amigo, vete. Ya si no caminas con nosotros, ábrete y te voy a pedir el puesto, vete, no te quiero aquí en mi trabajo. El precio por seguir a Cristo. Los hijos han ido donde sus padres y han llevado la Biblia, se han ido presentes, bien elegantes, y cuando se presentaron donde papá y mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que te has hecho? Has cambiado nuestra religión, has cambiado lo que te hemos enseñado desde niño, vete, no te queremos en la casa, te vas de acá. Parece que eso fuera solo un contexto para nosotros en estos días. No, allí está el verso. Y el verso está allí, ¿sabe por qué? Porque los israelitas en su momento tuvieron que abrazar la fe cristiana y tenían que renunciar a los bienes de ellos que eran judíos israelitas. ¿Y sabe? Cuando estos eran tomados, hermanos, por ser cristianos, los familiares le decían: has muerto para nuestra familia. Y escuche esto: el padre que declaraba a su hijo muerto porque se convirtió al cristianismo tenía todo el derecho de ir a la casa de su hijo y tomarse todas las posesiones que él tenía, las propiedades, y no le podían decir nada porque la ley judía lo amparaba, porque decía: este ha sido declarado muerto para la familia y los bienes son el despojo que ellos deben tomar y llevárselo, y se lo llevaban todo. Por eso está este verso aquí. ¿Por qué? Por eso también manifiesta en el libro de Hebreos que cuando te quitaron tus bienes, cuando te los quitaron, los recibiste con gozo, porque sabías que tenías una herencia mejor en los cielos. Dele la alabanza y la gloria al eterno Dios, bendito y santo. Aleluya. El enemigo toma seres queridos como nuestra familia para amenazarnos. Si sigues con esa Biblia en tus manos, nunca más te quiero ver en mi casa.
Si te veo con esa vestimenta, con corbata y diciendo que eres hermano de la iglesia, no me pisas mi casa, te vas. Así los han tratado a muchos. Pero hay poder en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Cristo es el Todopoderoso, bendito Dios. Un joven nuestro de posición económica elevada, con estudios universitarios de alto nivel, porque su compañera le llevaba al templo, a la iglesia, un día acepta a Cristo Jesús, recibe al Señor como su Salvador. Su padre, con mucho dinero, y su madre y su estatus social le dijeron: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Que es que te has vuelto cristiano pentecostal? Y el joven le dijo: sí, papá, sí. He ido con mi compañera y me enseñó el camino del evangelio, y ahí estoy yo ahora en la fe. Entonces le dijo: pues que te paguen tus hermanitos tus estudios universitarios y te vas de mi casa. Y lo sacó a este joven de condición económica elevada. Él mismo me contaba y nos decía: me mandó a trabajar hacia las calles, lo cual yo no lo hacía, y me conseguí por allí un trabajo en una construcción. Les pedí trabajo y yo cuidaba esa construcción allí en las inmediaciones de la persona que me dio el trabajo, y yo era obrero allí y seguía con mis estudios universitarios y no me descuidé, con eso pagaba mis estudios, pero seguía yendo a la iglesia, y en la iglesia luego acepté el bautismo en el nombre de Jesús y fui bautizado para el perdón de mis pecados. Y le preguntamos: ¿y qué dijo tu padre, tu madre? Más enojado todavía. Y cuando me miraba, me mandaba a ver con las personas que trabajaban para la empresa de él, que yo trabajaba en esa construcción, allí revolviendo cemento y ayudando en la construcción, lo cual yo no lo había hecho, pero aprendí eso, dice hermano. Y mientras estaba haciendo todo eso, mi padre andaba dando vueltas diciendo: ya se le va a pasar. Eso es un antojo religioso que tiene. Cuando padezca hambre, cuando tenga necesidad, cuando sus hermanitos no le apoyen al estudio universitario, cuando ese pastor que tiene ya no lo esté apoyando para nada, ni tenga trabajo, él va a venir otra vez. Y el muchacho no volvía. ¿Sabe por qué? Porque esto no depende de nosotros, esto depende del Dios eterno, glorioso, bendito y santo, el Dios eterno y glorioso. Al tiempo, en vez de separarse, el Señor lo llenó con el poder del Espíritu Santo. La señal del Espíritu Santo se tomó su vida, habló en nuevas lenguas por la gracia del Dios eterno. Ya estaba bautizado y lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Su padre y su madre dicen: no, esto ya se está ahondando demasiado. ¿Qué es lo que está pasando con mi hijo? Yo pensaba que iba a regresar y no regresaba. Estaba ya sirviéndole a Dios. Y un día el padre viene y se aparece en medio de ese escenario y le dice: hijo, ¿qué es lo que ha pasado contigo? Yo pensaba que ibas a regresar a casa. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y lo queda mirando y dice: mire, papá, esta es mi nueva vida, y esta vida no la voy a cambiar con nada. Con nada. Esta es la vida que el Señor me ha dado. Esta es la vida de la salvación. No se alcanza con el dinero que tú tienes, la posición que tenemos como familia. No me interesa estar en esta condición, pero yo sigo adelante. Logró alcanzar su carrera de ingeniería y se graduó por la gracia de Dios. Y al graduarse por la gracia de Dios, ya estaba graduado y seguía trabajando. Y ese padre dice: nunca más está regresando mi hijo a la casa. Yo quería que regrese, pero sin ese evangelio y sin esas cosas de Dios. Al tiempo, su compañera que le enseñó la palabra de Dios la invitó a ser
parte de ser candidata a su matrimonio, le dice: mira, tú me enseñaste la palabra, pero además de eso quiero que ahora te conviertas en mi esposa. Se casaron por la gracia del Dios eterno, y al casarse le dijo a su papá: yo sigo en este evangelio, porque este es el evangelio de la salvación que el Señor me ha dado. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Alabado sea su nombre. Lo que no lo logra ni las cantidades económicas, ni las posiciones, ni nada. Cuando ya iba a solemnizar su matrimonio, le invita a su padre, le dice: papá, mejor lo que te estoy haciendo es dándote una invitación, porque eres mi padre y a mi madre, ¿sabes? De este camino no me saca nada. Ahora me voy a casar, y me voy a casar con la bendición del Dios eterno, con la bendición del Dios eterno. Y se casó y seguía sirviendo a Dios, y en lo que está sirviendo a Dios, el Señor lo llama a su servicio de predicador y de pastor, porque esta es la misión que el Señor tiene. Esta es la misión de que el Señor tiene. Cuando se convierte en predicador y pastor, la familia se admira y dice: este hijo sí está convertido de verdad para ese Dios y su evangelio. Allí se rinde el padre y le dice: ¿sabes qué, hijo? Ya no te vamos a molestar más. Ahora nos damos cuenta que es verdadero lo que tú tienes. Tu vida ha cambiado. Eres un ejemplo de vida, de tenacidad, de trabajo y de esfuerzo. Pensábamos que nosotros éramos los únicos que te podíamos sostener, pero ahora nos damos cuenta que el Dios que tienes es un Dios grande y poderoso, es un Dios bendito y santo. Ahora queremos que nos enseñes la palabra de ese Dios grande que tú tienes. Dele la gloria a Él, la gloria a Él. Hay que tener fe, hay que mantenernos firmes, hay que estar unidos en la misión, porque esas son las maravillas que el Señor hace. No importa el desprecio que tengan para contigo, para conmigo, no importa. Hay un Dios grande, supremamente maravillosa, que cuida de nosotros. Dele la alabanza y la gloria al Señor. Por eso este verso número 45 dice que ellos vendían mejor sus propiedades antes que vengan a quitárselas, y la daban para que los otros hermanos necesitados cubran la necesidad. También porque había un pensamiento de la parucia o de la venida del Señor, que pensaban que era inminente. Jesús dijo que viene, y ellos creían que inmediatamente el Señor venía, diciendo: entonces, ¿para qué tengo todas estas cosas si el Señor ya viene? Pero lo cierto es que aquí Lucas escribe estos relatos y nos enseña a través de su expresión narrativa la historia de la iglesia, manifestándonos que el Señor Dios Todopoderoso es el que cuida de su iglesia. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Hermanos, perseverar unánimes cada día en el templo es estar unidos en las misiones, porque damos testimonio. Esta noche la iglesia está unida aquí y da testimonio de fe por su presencia, llevando la palabra de Dios. Y al partir el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dele la gloria al Señor. La iglesia vive ese compartir, esa santa cena, el pan y el vino. También vive esa experiencia de compartir en la mesa los alimentos, orando y pidiendo a Dios que bendiga todo lo que hacemos, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Iglesia del Señor, estemos unidos en la evangelización. Se viene al culto, hay que traer a alguien a este templo y decirle: familiar, pariente, vámonos a escuchar palabra de Dios. Y mientras el culto se desarrolla, el Señor añade a su iglesia los que habían de ser salvos. Esta noche ponte de pie en el nombre glorioso de Jesús. ¿Quieres tener un corazón de un evangelizador que cumple la misión?
necesitas la ayuda de Dios, quieres venir hasta este altar y decirle: Señor, yo quiero que me des un corazón, Señor, para hablar la palabra de ti. Quiero compartir la palabra. Quiero mantenerme firme en todo momento. Quiero perseverar, Señor. Quiero que tú me des palabras para hablar de ti. Mantenerme firme. Si hay alguien que te está poniendo dificultades para que camines, permite que Dios hable contigo, hable a tu vida. El Señor te hable a tu corazón. Permite que el Evangelio desarrolle en tu vida las características de ese hombre y de aquella mujer que tiene temor delante de Dios. Que el Señor tome tu vida y te sea llevando a cosas grandes, benditas y santas. Soberano Padre Celestial, en tu santo y glorioso nombre te pedimos tu bendición, tu ayuda y tu gracia, Señor. Tu palabra, Señor, es palabra bendita. Nos unimos en las misiones. Queremos cumplir la misión, llevar la palabra, Señor, como aquella joven que le llevó la palabra a su compañero hasta verlo convertido a los pies de Cristo, Señor, hasta ver la obra maravillosa tuya, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, por todas las bendiciones que tú concedes a nuestras vidas. Estamos unidos en las misiones en el nombre de Jesús. Amén.